Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar que, para muchos, es el epicentro de la fe, pero para otros, es el guardián de los secretos más profundos y oscuros de la humanidad. Hablo, por supuesto, del Vaticano, un microestado amurallado en el corazón de Roma, que no solo alberga al Papa y la cúpula de la Iglesia Católica, sino también siglos de historia, poder e intrigas que desafían la imaginación. Detrás de sus fachadas renacentistas y sus obras de arte invaluables, se esconde un laberinto de poder, conspiraciones y verdades ocultas que han sido celosamente guardadas, lejos de la mirada del público. Historias que, si salieran a la luz, podrían cambiar nuestra percepción del mundo y de la historia tal y como la conocemos. La gente ve la Plaza de San Pedro, la Basílica, y piensa en espiritualidad, en guía moral. Pero, ¿qué pasa cuando rascas un poco la superficie? ¿Qué hay más allá de las misas y las bendiciones papales? Lo que encontramos es una estructura de poder inmensa, con una historia manchada por escándalos financieros, desapariciones misteriosas y documentos que podrían reescribir la historia. Es un lugar donde lo divino y lo terrenal se entrelazan de una forma tan compleja que a veces es imposible distinguirlos. Un lugar que ha sobrevivido a imperios, guerras y revoluciones, no solo por la fe, sino por su habilidad para manejar la información y el poder. Hoy no vamos a hablar de dogmas ni de fe. Hoy vamos a ser detectives de la historia, exploradores de lo prohibido. Vamos a abrir puertas que han estado cerradas durante siglos y a iluminar pasillos que han permanecido en la más absoluta oscuridad. ¿Qué secretos esconde realmente el Vaticano? Hoy descubrirás lo que nunca te contaron. Prepárate, porque el viaje que estamos a punto de emprender te dejará sin aliento. Estos son los 7 secretos más oscuros del Vaticano. Empezamos fuerte, con el corazón mismo del misterio vaticano, el Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. El nombre ya impone, ¿verdad? Archivo secreto. Aunque la Iglesia insiste en que secretum se traduce mejor como privado, la realidad es que el acceso a este lugar es más restringido que el de la base militar más segura del mundo. Imagina 85 kilómetros de estanterías. 85 kilómetros. Llenos de documentos que se remontan a más de 12 siglos. Cartas de reyes, actas de juicios inquisitoriales, bulas papales que cambiaron el destino de naciones enteras. ¿Qué documentos se ocultan tras estos muros impenetrables? Se dice que aquí dentro yace la correspondencia de Miguel Ángel, las actas del juicio a Galileo Galilei, la petición de nulidad matrimonial de Enrique VIII que provocó el cisma de Inglaterra. Pero eso es solo la punta del iceberg, lo que nos dejan saber. Lo verdaderamente inquietante es pensar en lo que no conocemos. ¿Qué hay en las secciones a las que ni siquiera los académicos más prestigiosos tienen acceso? Se especula con todo, desde pruebas de la existencia de descendientes de Jesús, hasta conocimientos sobre tecnología antigua o contacto con civilizaciones perdidas. ¿Podrían estos documentos contener información que contradiga los cimientos mismos del cristianismo? La política de acceso es increíblemente estricta, y gran parte del archivo permanece cerrado al público, alimentando todo tipo de teorías. No es solo un archivo histórico, es un arma de información masiva, un cofre del tesoro de secretos que, si se abriera, podría hacer temblar los pilares de nuestra civilización. El verdadero poder no está en el oro, sino en la información, y el Vaticano tiene el archivo más exclusivo del planeta. En 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 niños pastores afirmaron haber recibido una serie de profecías de la Virgen María. Estas revelaciones, conocidas como los secretos de Fátima, se convirtieron en uno de los eventos marianos más importantes del siglo XX. Los 2 primeros secretos se hicieron públicos relativamente pronto, hablaban de una visión del infierno y predecían el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. Pero el tercer secreto... el tercer secreto fue un asunto completamente diferente. La única superviviente de los 3 niños, Sor Lucía, lo escribió y lo envió al Vaticano en 1957, con la instrucción expresa de que no se revelara hasta 1960, porque para entonces se entendería más claramente. Llegó 1960 y el mundo contuvo la respiración. ¿Qué dijo el Papa Juan XXIII después de leerlo? Esto no es para nuestros tiempos. Y lo guardó bajo llave. Pasaron los papas, pasaron las décadas, y el silencio del Vaticano solo hizo que las especulaciones se volvieran más y más salvajes.
¿Hablaba de una guerra nuclear apocalíptica? ¿De una crisis de fe masiva dentro de la propia Iglesia? ¿De una conspiración interna? ¿Por qué el Vaticano ocultó este mensaje durante décadas? Finalmente, en el año 2000, el Papa Juan Pablo II decidió revelar el secreto. La versión oficial hablaba de un obispo vestido de blanco asesinado a tiros, interpretado como una profecía del atentado que él mismo sufrió en 1981. Pero para muchos, esta revelación fue una decepción, una versión edulcorada y conveniente. ¿Era ese realmente el secreto completo? ¿O el Vaticano solo nos mostró una parte, ocultando la verdad más aterradora para evitar el pánico global? Si crees que el Vaticano es solo un lugar de oración y espiritualidad, déjame presentarte al Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano. No es un banco convencional. Su propósito oficial es gestionar los bienes destinados a obras religiosas o de caridad. Sin embargo, su historia está plagada de escándalos que parecen sacados de una película de gángsteres. Hablamos de una institución envuelta en un secretismo absoluto, sin la supervisión de los reguladores internacionales, lo que la convirtió en el paraíso perfecto para operaciones financieras, digamos poco santas. Historias de corrupción y lavado de dinero que pocos conocen han manchado su reputación de forma indeleble. Uno de los casos más sonados fue el del Banco Ambrosiano en los años 80. Su presidente, Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios por sus estrechos vínculos con el Vaticano, fue encontrado colgado bajo el puente de Blackfriars en Londres. ¿Suicidio? ¿O un asesinato de la mafia para silenciarlo? El Banco Ambrosiano se derrumbó, dejando un agujero de más de $1.000 millones y salpicando directamente al Banco Vaticano, su principal accionista. Y este no es un caso aislado. A lo largo de los años han surgido acusaciones de lavado de dinero procedente de la mafia, de evasión fiscal a gran escala e incluso de financiación de operaciones políticas encubiertas. Aunque los últimos papas han intentado limpiar su imagen con reformas de transparencia, la sombra de la duda sigue siendo muy larga. El Banco Vaticano es el recordatorio perfecto de que, donde hay grandes sumas de dinero y cero supervisión, el poder terrenal a menudo pesa más que cualquier promesa celestial. La imagen de un sacerdote luchando contra una fuerza demoníaca es algo que, bueno, solemos asociar con Hollywood, con esas películas de terror que nos hacen dormir con la luz encendida. Pero, ¿y si te dijera que para el Vaticano, la posesión demoníaca y el ritual del exorcismo son realidades tangibles y activas? No es para nada una reliquia del pasado medieval. Es una práctica que continúa hoy en día, envuelta en el más estricto secreto. ¿Realmente el Vaticano realiza exorcismos en secreto? La respuesta es un sí rotundo. De hecho, la Iglesia Católica tiene un manual oficial, llamado De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam, revisado por última vez en 1999, que detalla el rito exacto que deben seguir los sacerdotes autorizados. Estos sacerdotes, conocidos como exorcistas, son designados por los obispos y reciben una formación específica para distinguir entre una enfermedad mental y una verdadera posesión demoníaca. El exorcista más famoso del Vaticano, el padre Gabriele Amort, quien falleció en 2016, afirmó haber realizado decenas de miles de exorcismos a lo largo de su carrera. Él hablaba abiertamente de sus batallas contra Satanás, describiendo manifestaciones físicas como levitaciones, hablar en lenguas desconocidas y una fuerza sobrehumana en los poseídos. Aunque la Iglesia mantiene un perfil bajo sobre estas actividades, la existencia de un jefe exorcista oficial en Roma y la celebración de cursos anuales para formar a nuevos sacerdotes en este ministerio confirman que, para el Vaticano, el diablo no es una metáfora del mal, sino una entidad real y activa contra la que hay que luchar. Y esa lucha, pues, se libra en habitaciones cerradas, lejos de nuestra vista. Más allá de los archivos secretos, el Vaticano posee una de las bibliotecas más importantes y antiguas del mundo, la Biblioteca Apostólica Vaticana. Oficialmente, es un tesoro para la humanidad, albergando manuscritos de valor incalculable, como el Codex Vaticanus, una de las Biblias más antiguas que existen. Sin embargo, al igual que con los archivos, la leyenda y el misterio rodean una supuesta sección oculta, una especie de biblioteca dentro de la biblioteca, a la que absolutamente nadie tiene acceso. Libros y manuscritos que nadie puede leer. ¿Qué esconden?
La teoría es que en esta sección prohibida se guardan textos que podrían ser considerados heréticos o peligrosos para la doctrina oficial de la Iglesia. Se habla de evangelios apócrifos que narran una versión muy diferente de la vida de Jesús, quizás uno en el que no murió en la cruz, se casó o tuvo hijos. Otros especulan con la existencia de textos de antiguas civilizaciones, con conocimientos científicos o filosóficos que se adelantaron milenios a su tiempo y que la Iglesia habría suprimido para mantener su monopolio sobre el conocimiento y la verdad. Podría haber grimorios de magia antigua, libros que describen rituales capaces de invocar entidades o alterar la realidad. Aunque el Vaticano niega categóricamente la existencia de tal sección, el secretismo que rodea a muchas de sus colecciones alimenta la idea de que hay conocimiento demasiado poderoso o demasiado subversivo para ser revelado. Un conocimiento que podría dinamitar los cimientos de la fe y la historia si alguna vez viera la luz del día. El 22 de junio de 1983, la vida en el Vaticano cambió para siempre. Emanuela Orlandi, una ciudadana vaticana de 15 años, hija de un empleado laico del Papa, desapareció sin dejar rastro después de su clase de flauta en Roma. Lo que al principio parecía un caso de una adolescente que se había fugado, pronto se convirtió en una de las pesadillas más oscuras y duraderas del Estado Pontificio. La desaparición que sacudió al Vaticano y sigue sin resolverse se ha convertido en un laberinto de teorías que involucran a la mafia, a los servicios secretos internacionales, a un complot para presionar al Papa Juan Pablo II e incluso a una red de abusos dentro de los muros del propio Vaticano. A lo largo de las décadas han surgido pistas confusas, llamadas anónimas y supuestos secuestradores que vinculaban la liberación de Emanuela con la del terrorista turco que atentó contra el Papa. Se ha hablado de que fue secuestrada por la banda de la Magliana, una poderosa organización criminal romana, como forma de presionar al Banco Vaticano por una deuda. Otras teorías, mucho más siniestras, apuntan a que fue víctima de una red de fiestas y abusos sexuales en la que participaban altos cargos de la curia y que fue silenciada para evitar el escándalo. A pesar de las investigaciones, las exhumaciones de tumbas y las súplicas de su familia, el Vaticano ha mantenido un silencio hermético y una actitud que muchos consideran obstruccionista. El caso de Emanuela Orlandi es una herida abierta, un fantasma que recorre los pasillos del Vaticano y un recordatorio constante de que, a veces, los secretos más terribles no están en los archivos, sino en el destino de las personas. Para terminar, nos adentramos en el terreno más resbaladizo y conspirativo, las sociedades secretas. El Vaticano, como centro de poder global durante siglos, ha sido un caldo de cultivo perfecto para la formación de grupos de influencia que operan en la sombra. ¿Qué poderosas sociedades operan en las sombras del Vaticano? Más allá de las órdenes de caballería conocidas como los Caballeros de Malta o la Orden del Santo Sepulcro, se habla de grupos mucho más discretos y potentes cuya influencia se extiende por la política, las finanzas y los servicios de inteligencia de todo el mundo. La más famosa de estas es, sin duda, el Opus Dei, una prelatura personal del Papa con una reputación de secretismo, rigor y una inmensa influencia en las altas esferas. Pero hay teorías que van mucho más allá. Se habla de la persistencia de logias masónicas dentro de la curia, a pesar de la prohibición explícita de la Iglesia, como la famosa Logia P2 en Italia, que en los años 70 y 80 demostró tener tentáculos que llegaban hasta lo más alto del Vaticano. Otros apuntan a grupos aún más esotéricos, herederos de los templarios o los Illuminati, que supuestamente compiten por el control del trono de Pedro y por dirigir el rumbo de la Iglesia según sus propias agendas ocultas. Estos grupos no buscarían solo la influencia religiosa, sino el control de una red global de información y poder. Son la Guerra Fría que se libra en los pasillos de mármol del Vaticano, una lucha silenciosa entre facciones que determina no solo quién será el próximo Papa, sino el futuro de una de las instituciones más antiguas y poderosas del planeta. Y así llegamos al final de nuestro viaje por las catacumbas del secreto Vaticano. Hemos recorrido desde archivos que guardan la historia no contada, hasta escándalos financieros que harían sonrojar a cualquier capo de la mafia, pasando por profecías ocultas, rituales ancestrales y desapariciones que claman justicia. Lo que queda claro
es que el Vaticano es mucho más que un centro espiritual. Es una entidad política, una superpotencia financiera y, sobre todo, un guardián de secretos. Secretos que por su naturaleza probablemente nunca conoceremos en su totalidad. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, permanece oculta tras capas y capas de ritual, dogma y silencio. Cada uno de estos 7 puntos es una puerta a un laberinto aún más profundo. Podríamos hacer un vídeo entero sobre cada uno de ellos y apenas rascaríamos la superficie. La historia del Vaticano es la historia del poder, y el poder siempre necesita de la oscuridad para prosperar. Quizás algunos de estos secretos son simplemente para proteger la fe de millones de personas de verdades que podrían ser demasiado duras de asimilar. O quizás, simplemente, son para proteger los intereses de unos pocos que se benefician de mantener al resto de nosotros en la ignorancia. La línea entre la protección y la manipulación es, como hemos visto, peligrosamente delgada. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? ¿Crees que hay algo aún más oscuro que no hemos mencionado? Déjalo en los comentarios. Abramos un debate sano sobre este tema fascinante. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido y quieres seguir explorando los misterios más grandes de nuestro mundo, no olvides darle un buen like, compartirlo y, por supuesto, suscríbete para más misterios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.